¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues nos encontramos en Tarazona. Tarazona es un pueblo que está a la falda del Moncayo y es muy famoso porque aquí nació Paco Martínez Soria y una de las escenas más famosas transcurre en la cuesta que se ve enfrente. Tarazona, que fue construida por los romanos, aunque hay poca información sobre ellos. Y se sabe que aquí se convivieron las tres religiones, los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y el motivo de venir aquí, aparte de lo bonito que está la zona y ver su catedral, una plaza que tienen octogonal, es que se celebra la feria medieval y vamos a descubrir caballeros y princesas. Aparte de las actuaciones que vamos a ver y la coronación del rey, que no sé si llegaremos a verla porque igual hemos llegado un poco pronto, también lo que queremos ver es el mercadillo, que venden queso, venden joyas, venden bisutería. Y ahora nos vamos a dirigir ahí arriba. Cuéntanos, Cris, ¿qué te parece Tarazona? ¿Te está gustando? Sí, muy bonito. Pues si no hemos visto nada. Mira, allí han puesto lo que es el mercado, ¿veis? Si veis esta cuesta, en esta cuesta se ve, es donde se hace la famosa escena en la cual Paco Martínez Soria, como hace creer a su mujer que tiene un hijo de otra mujer, se ve cómo va y viene de una casa a otra, de la casa de su hermano a casa de su mujer. Bueno, ahora nos vamos a dirigir, creo que es la catedral, que está subiendo estas escaleras. Viajeros, me he equivocado. Creo que la catedral está allí. Pensar que cada vez que llego a un sitio no lo sé todo. Sí, es cierto que tendría que estudiarlo, pero yo vengo a ver las zonas. Mirad, ahí se encuentra la Plaza de Toros, lo que os decía que era octogonal. Dejó de ser de Plaza de Toros hace mucho tiempo. Y aquí tenemos el palacio. Bueno, estamos enfrente del Palacio Episcopal. Os pongo en aprietos a todos a ver si sois capaces de decirlo 3 veces seguidas. Episcopal. Y es uno de los edificios más antiguos que existen, situado en lo alto de Tarazona y es de origen musulmán. Una vez que los reyes de Aragón se hicieron con el poder, fue residencia del rey. A ver qué encontramos. Que sepáis que aquí podéis buscar información para ver todo lo que está en la zona y alrededores. Pues viajeros, hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde. El sitio era el Palacio Episcopal y lo que hemos conseguido es información sobre lo que es el mapa. Esperad que os lo muestro mejor. El mapa y los sitios donde hay que ver. Vale, y vamos a subir arriba, aquí en el espacio de Atilano, que está abierto hasta las 8:30, pero nos han dicho que hay una recreación, que es la que vamos a ver ahora, medieval, ahora a las 7, pero que son las 7, así que nos toca irnos corriendo, toca recorrer lo recorrido. ¿Qué opinas, Cris? ¡Madre! Vamos dirigiendo a lo que es la Plaza Latxeo para ver el espectáculo que hay ahora, que es como una batalla o algo así, o como que se están preparando para la guerra, pero tenemos que pasar primero por lo que es el mercado, que lo han puesto justo aquí al lado de lo que es el río, que por cierto del río no tiene nada porque estaba así, mira, pensaba que no corría el agua porque al fondo no hay nada y vamos para allá. Lo bueno del mercado es que hay productos típicos de aquí de la tierra y a mí me vuelve loco el queso. Pero ya sabéis que el queso es más caro que la droga. Comprar un trozo de queso cuesta mogollón. Y ya vamos llegando a lo que es la plaza. Bueno, nos encontramos en la Plaza Latxeo, como veis.
Y aquí al fondo lo que tenemos es la Catedral de Nuestra Señora de Huerta. Presupongo que por las horas que son las 7 de la tarde, no la vamos a ver por dentro, pero si la veis por fuera es impresionante. Pues viajeros, después de mucho buscar, creíamos que la habíamos perdido, pero aquí los tenemos. Esto lo que significa es una recreación del armamento de la época y de cómo formaban los caballeros y los soldados de entonces. Recreación de un regimiento del siglo XVI y vestidos con ropa de la época. Bueno, que sepáis, viajero, que la cerveza no pasa de moda. ¡Ay, ay! ¡Formación de caballería! ¡Va! ¡Formación de infantería! ¡Va! ¡Descázalo! Esto que nosotros estamos reconstruyendo aquí son cada uno de los elementos que formaban parte de un tercio del ejército fundamental del Imperio Español desde aproximadamente 1536 hasta la mitad del siglo XVII. Este tercio era un ejército, estaba compuesto de 3.000 hombres aproximadamente, total, unas 10 compañías, cada compañía estaba integrada por 300 hombres. Cada compañía a la vez se constituía de lo que era un grupo de piqueros de esta arma. La pica no es más que, en este caso, este arma que solía medir entre 3 metros y medio, 5 metros y medio, servía fundamentalmente para proteger a todo el ejército. Ustedes han visto las formaciones que hemos hecho, se van a dar cuenta que se forma un cuerpo espín, un erizo muy grande de picas, que era la base fundamental del ejército. Vamos a volverlo a hacer. Esto es. Esta formación era fundamental a la hora de poder parar o repeler las cargas de caballería. Tengan en cuenta que la caballería prácticamente estaba en desuso, sin embargo, algunas naciones, como por ejemplo los franceses, seguían utilizando la caballería pesada como elemento de choque, algo que había sido fundamental durante toda la Edad Media. La base fundamental del tercio español, era una infantería basada en la pica y era poner la punta de la pica en el pecho del caballo. Si los caballos cargan, imaginen, en lugar de 15 personas, somos aproximadamente 2.000. Si los caballos cargan a toda velocidad, nuestras picas van a tratar de clavarles en el hombro y parar la carga de caballería. Esta es la base fundamental de lo que es la estructura de las picas. Formación de infantería. ¡Ja! El enemigo, como el español, se juntaban, se ponía esta formación. Esta formación implica que vamos a avanzar, ¿vale? Yo doy la voz, ¿de acuerdo? Avanzamos y a la vez metemos la punta de la pica en el cuello del enemigo, ¿vale? 1, 2, 3. Eso es. Más, hasta la segunda de camisa. A través de la pica. Sin embargo, esa táctica, que era la base fundamental, no era la más mortífera de un tercio. Las unidades más mortíferas de un tercio eran aproximadamente entre el 16 y el 20% del propio ejército, que eran los arcabuceros. Los arcabuceros, me digo aquí, por favor. Eran, como digo, el elemento fundamental de ataque, porque ellos se basaban en lo que es las armas de fuego. El arcabuz es un arma como lo que vemos aquí, un arma de avancarga, se coloca la pólvora detrás y lanza una bola más o menos, podía ser de piedra o también de plomo, y que cientos de ellos que conseguían era lo que se denominaba fuego por saturación. Cuando 50 disparan, van hacia atrás mientras cargan, los siguientes disparan, van hacia atrás mientras cargan, los siguientes disparan y los primeros que han disparado ya han vuelto a cargar y vuelve otra vez el proceso. De manera que durante varios minutos
pueden atestar completamente, saturar el horizonte de balas. Esto es completamente mortal. Cuando el ejército enemigo, sea de infantería o caballería, está siendo diezmado porque están disparando contra ellos, reacciona y ataca al tercio, en ese momento vuelve de nuevo la formación de las picas a construir un gran escudo en forma de puercoespín que es imposible penetrar, ¿vale? Un momento vamos a hacer una prueba. ¿Cómo funcionaba el arcabuz? De manera muy concreta, de este modo, directamente. Claro, pero estamos hablando de que el arcabuz fue un arma de más allá de... ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto me ha pegado! Más allá del siglo XV, claro. Escudo que suponía el puercoespín de las picas y de esa manera se protegía. Esta forma de combatir era prácticamente invencible. Bueno, ha explicado que esto es la demostración de una infantería de alrededor del siglo XVI, lo que os he dicho antes. Bueno, y dejamos allí a la recreación para poder seguir haciendo el vídeo y ver un poquito Tarazona, que si no nos va a dar tiempo. Y vamos a la iglesia de San Atilano. O sea, vamos a volver otra vez para arriba porque habíamos bajado. Y luego tenemos que otra vez volver aquí porque hay otra recreación. La recreación me ha gustado mucho, pero cuando ha sonado el arcabuz se me ha puesto aquí. Pero aquí, no veas qué susto me ha reado. ¿Sabes? Atención, viajeros, la calle de la traición. Qué fuerte. ¿Qué nombre les ponen a las calles, ¿Eh? Mira, hasta ella se ha reído. Después de una pequeña subida, pensaba que iba a estar más lejos y nos encontramos ante la iglesia de San Atilano, que es el patrono de aquí de Tarazona. Y aquí lo que vamos a ver es una especie de fotos, sobre todo de lo que es el cipote gato, que dentro os explicaré lo que es. Entrada en la iglesia nos hemos encontrado con Paula, que nos va a recomendar por qué deberíamos venir a Tarazona. ¿Por qué deberíamos venir a Tarazona? Porque es una ciudad con muchísimo patrimonio, muchísimo valor histórico, que está entre varias comarcas importantes y que tiene mucho valor y es muy bonita. Está muy cerca del Moncayo, ¿verdad? Está muy cerca del Moncayo, está cerca de la provincia de Soria y también cerca de Navarra, o sea que está perfecto. Y tiene mucha historia. ¿Cuántos años de historia tiene Tarazona? Pues se encuentran restos desde los celtíberos, los romanos, o sea, desde la antigüedad más antigua. Y una de las cosas que quería explicar a los viajeros es la festividad del cipote gato. ¿Qué es el cipote gato? El cipote gato se cuenta que una de las teorías es que era un preso que un día de vacaciones, o sea, un día de verano, lo soltaban y si conseguía salir del pueblo sin que lo apedrearan, conseguía la libertad. Para que él pudiera defenderse, le daban una pelota hecha de vejiga de gato, de ahí cipote gato, y con él podía defenderse de los que le atacaban. Otra teoría es que simplemente es una fiesta popular que le tiraban tomates o verduras pasadas a un hombre. Y ahora es la tradición más importante de Tarazona. Sale todos los 27 de agosto. Pues es curioso porque la plaza se llena entera, ¿no? Entera. Y lo que hacen es tirarle tomates, verduras... A las 12 de la mañana el cipote gato sale del ayuntamiento y tiene 15 minutos para recorrer toda la ciudad mientras se tiran tomates. ¿Pero y sale vivo? Sí. Procuramos que salga vivo todo. ¿Ha habido alguno que se va a moratón o algo, no? Pero está acolchado el traje. Mira. Aquí. Sí. Es un traje acolchado y además tiene ayuda, tiene un equipo y le hacemos pasillo para que pueda pasar. Pues ya sabéis, viajeros, venir aquí a ver la iglesia y a ver a nuestra compañera Paula que les informará y les recomendará este sitio. Bueno, aquí tenemos lo que hay en la exposición, un poco la vida de aquí de Tarazona, los diferentes eventos. Aquí tenemos
a los gigantes, lo que ya hemos visto antes, el tipo de gato, los cabezudos. Ahí tendría que estar yo, ¿eh? ¿Os imagináis? Aquí me falta la cabeza a mí, mira. Es muy importante, ¿eh? Lo que es el periodo de Semana Santa. Además es muy bonito porque es un periodo que se siente mucho y se junta mucha gente para tocar el tambor. Y en cada pueblo tienen su forma de tocar el mismo tambor con su ritmo. Un poco lo que es la historia de la Plaza de Toros y lo que explica. En el siglo XVIII se empiezan a construir las primeras plazas de toros permanentes en España y Tarazona. Y conseguir tener la suya en 1972 con una undécima más antigua. Entonces lo curioso de dicha plaza, si lo veis, es la forma, que no es redonda. Y que ahora actualmente lo que hay son viviendas. Pensar que antes en España, bueno ahora menos, pero la tradición más fuerte que había y el espectáculo más fuerte que había eran los toros. Y ya con el paso del tiempo, pues el respeto al animal, pues se ha creado que ya casi nadie ve los toros, porque parece un acto como muy cruel para el animal. Salimos de la iglesia otra vez para la Plaza Laseo y vamos a ver el siguiente espectáculo. Bueno, y empieza la cabalgata. Esta es la cabalgata que se hace antes de la coronación. Si veis, aquí están los trajes típicos de la época y así se vestían de entonces. Aquí viene la corona. Bueno, y hasta aquí la cabalgata que continúa. Y luego veremos la coronación del rey. Bueno, y una vez visto la cabalgata, vamos a ir hacia el coche, que vamos a cenar. Vamos a hacer tiempo hasta las 11 y entre tanto, pues ahora vamos a pasar por la Plaza Toros y os la muestro. Pues aquí tenemos la Plaza Toros. Creía que había una puerta, o sea que no se podía entrar, pero por lo visto hay un pasaje. Vamos, entramos y la vemos. Pues aquí la tenemos. La Plaza Toros Vieja. Aquí es donde se hacían las corridas de toros y lo curioso pues eso de dicha plaza que se ha convertido en todo un recinto de viviendas. Es la única plaza de toros que es octogonal, todas las plazas de toros son circulares y como veis es espectacular, es bien bonita. Aquí está el torero. ¡Ole! ¡Ole! Pues después de una fuerte subida, que bueno, que no os voy a mentir, hemos subido con el coche. Aquí tenemos las murallas, pero lo curioso de las murallas es que nosotros hemos querido irnos un poquito más lejos para verlas desde lejos. Casualmente nos la hemos encontrado aquí de frente, así que ya veis. También dicen que Tarazona es como la segunda Toledo, porque los musulmanes aquí dejaron
Vaya, tenían que pasar los pájaros. Aquí dejaron los vestigios de todas las ruinas y de todos los monumentos. Bueno, y recordad, si os gusta el vídeo, darle un like y suscribiros, que me ayudáis a seguir con el contenido. Y ahora nos vamos a ver la coronación del rey, que me tienen que poner la corona. En Bolonia. La fachada de nuestro ayuntamiento de Tarazona, antigua lonja, está presidida por un largo friso en el que se representa la cabalgata que siguió a la coronación de Carlos V en San Petronio de Bolonia el 24 de febrero del mismo año. Hoy es día 3 veces feliz, digno de señalarse 3 veces con piedra blanca, porque verá la luz del día nuestro César, máxima esperanza nuestra, nacido Señor del mundo. Recibiremos con respeto y solemnidad a toda la comitiva por el siguiente orden. Presidiendo la comitiva, el sumo pontífice de la religión cristiana, Clemente VII. ¡Qué majo! A modo de escolta, 3 obispos, insignes oradores y legados clarísimos de los reyes de Francia, Inglaterra, Escocia, Portugal, Hungría, Bohemia, Polonia, así como el duque de Ferrara y de otros príncipes. Ilustre príncipe Bonifacio Paleólogo, marqués de Monferrato, sosteniendo en su mano derecha el cetro imperial de oro. Junto le sigue el esforzado y magnánimo príncipe
Francisco María de Róvele, duque de Urbino, llevando levantada la espada santa del emperador. Le sigue el príncipe Felipe, representando a los duques de Palatinado y de Baviera. Sostiene en su mano el áureo mundo. Después, el potentísimo duque de Saboya, portando entre ambas manos la diadema sacra del imperio. El cual destruirás a los enemigos del pueblo del Dios de Israel. Los judíos. Y la esfera de oro coronada por la cruz, imagen representativa del mundo al que protegerás en cuerpo y alma. He aquí el cetro inmortal, prenda de virtud y de fe. Os entrego el orbe para gobernarlo. Tomadlo vos para regirlo. He aquí la diadema. He aquí la diadema imperial. Con ella os nombro Rey Carlos, quinto de vuestro sagrado nombre, Emperador Augusto, Rey y Reyes siempre. Mis bendiciones a Carlos V, primero de España, Rey de Reyes, don ilustre Carlos, mis más y magnificantes felicitaciones. He visto el rey, no me gusta el rey, como lo coronaban, sin más. Yo pensaba que iba a salir ahí diciendo, querido pueblo, yo el rey, y ni el rey ni nada. Bueno, estaba bonito y vamos para Zaragoza ahora. Bueno, y nos despedimos de Tarazona. Es un pueblo espectacular, como veis, es precioso. Y lo del espectáculo del rey, pues, no sé, esperaba algo más, pero bueno, que la misma locutora nos ha dicho que simplemente es una coronación y nada más.